La medición fue correcta. Lo que falló fue la realidad. El tiempo no se detuvo. No retrocedió. No explotó. Simplemente no estaba donde creíamos. Y eso cambia todo. Esto no es teoría. No es filosofía barata. No es una frase provocadora para llamar la atención. Fue registrado. Fue calculado. Fue modelado con las mismas ecuaciones que predicen agujeros negros y expansión cósmica. Y si esto es cierto, entonces la regla más básica que usamos para entender la realidad, antes, ahora, después, nunca fue sólida. Y lo más inquietante no es eso. Durante siglos asumimos algo casi infantil. El tiempo es una línea, un hilo invisible que avanza, un río que fluye del pasado al futuro, una secuencia ordenada donde primero ocurre A, luego B, causa, efecto, nacimiento, muerte, problema, solución. Era tan simple que nadie lo cuestionaba. El tiempo era el escenario. El universo era la obra. Pero esa suposición tenía un fallo. Un fallo tan profundo que incluso cuando los cálculos lo mostraron, muchos prefirieron ignorarlo. Porque si el tiempo no es fundamental, entonces no existe como creemos. Y aquí aparece el monstruo. No es una partícula. No es una fuerza. No es un error matemático. Es una ausencia. Una frontera que no existe. Una grieta en el sistema. Durante décadas, la física intentó unir dos mundos. La relatividad y la mecánica cuántica. Uno describe el universo grande. El otro describe lo diminuto. Ambos funcionan. Ambos predicen con precisión brutal. Pero cuando intentas unirlos, el tiempo desaparece. Literalmente. En las ecuaciones más profundas que intentan describir el universo completo, sin aproximaciones, sin simplificaciones, el término tiempo no aparece. No está oculto. No está disfrazado. Simplemente no está. La ecuación que intenta describir el universo entero no necesita tiempo. Imagina eso. La realidad completa, escrita en una fórmula, sin pasado ni futuro. Solo estados. Solo configuraciones. Solo posibilidades coexistiendo. No flujo. No dirección. Nada avanzando. Y si nada avanza, ¿qué es exactamente lo que sentimos? Porque tú sientes el tiempo. Yo lo siento. Envejecemos. Recordamos. Esperamos. Pero las ecuaciones no lo reconocen como algo fundamental. Y lo más inquietante no es que falte. Es que cuando intentas forzarlo a aparecer, todo se rompe. Durante años, uno de los físicos más influyentes del siglo XX insistió en algo que incomodaba incluso a sus colegas. El tiempo podría ser solo una ilusión emergente. No una dimensión básica. No una entidad real, sino un efecto secundario, como la temperatura. Nadie puede señalar la temperatura dentro de una molécula individual. Es una propiedad colectiva. Tal vez el tiempo es igual. No existe en lo profundo. Solo aparece cuando muchas cosas interactúan. Pero si eso es cierto, entonces el pasado y el futuro no son lo que creemos. Y aquí empieza la amenaza invisible. Si el tiempo no es fundamental, no hay un antes absoluto. No hay un después absoluto. No hay una dirección obligatoria. Solo configuraciones del universo que nosotros interpretamos como secuencia. El flujo sería una construcción mental, una herramienta biológica, una forma en que nuestro cerebro ordena estados. Pero la realidad podría no fluir. Podría simplemente ser. Y eso rompe algo esencial. Porque si el tiempo no es fundamental, entonces la causalidad tampoco lo es en el nivel más profundo. La idea de que una cosa provoca a otra depende de que haya un orden temporal. Sin tiempo básico, solo hay correlaciones. Solo relaciones. Solo estructuras. Imagina un libro completo existiendo al mismo tiempo. No página 1, luego 2, luego 3, sino todas las páginas coexistiendo. Y tú, como lector, avanzas creyendo que la historia ocurre. Pero la historia ya está ahí. No se está creando. Solo la recorres. Ahora lleva eso al universo. ¿Y si el universo no se está desarrollando? ¿Y si simplemente está completo? Y lo que llamamos paso del tiempo es solo el modo en que nuestra conciencia atraviesa configuraciones ya existentes. Pero todavía no hemos llegado a lo más inquietante. Porque cuando aplicas esta idea a los agujeros negros, la cosa empeora. En ciertos modelos, cerca del origen del universo, el llamado Big Bang, el tiempo deja de comportarse como tiempo. No fluye, no apunta. Se comporta como una dimensión espacial más.
como si la diferencia entre ir hacia el futuro y moverse hacia la izquierda fuera solo una cuestión de perspectiva matemática. Y eso significa algo brutal. El inicio podría no ser un inicio. Si el tiempo se convierte en algo espacial en condiciones extremas, entonces el universo podría no tener un primer momento. Solo una región donde nuestra interpretación falla. No habría un punto cero. No habría un instante inicial. Solo una geometría distinta. Y si no hay un inicio, ¿qué significa creación? Si no hay un flujo fundamental, ¿qué significa cambio? Y aquí está la pregunta que no vamos a responder todavía. Si el tiempo no es fundamental, ¿qué es exactamente lo que está envejeciendo? Tu cuerpo cambia. Las estrellas mueren. Las galaxias colisionan. Algo está ocurriendo. Pero tal vez no está ocurriendo en el tiempo. Tal vez el tiempo es solo la forma en que describimos el orden de los cambios, no el escenario donde suceden. Y si eso es cierto, entonces llevamos siglos construyendo nuestra comprensión del universo sobre una herramienta útil, pero no real. Y esto solo fue el principio. En teoría, esto funciona como un reloj. Un reloj perfecto. Un mecanismo invisible que marca una secuencia universal. Primero ocurre algo, luego ocurre otra cosa. Como fichas de dominó. Empujas la primera, cae la segunda, después la tercera. Orden limpio, predecible, seguro. Eso es lo que creemos que es el tiempo. Un contador cósmico que nunca se detiene. Pero aquí está el truco. Ese reloj nunca fue observado directamente. Nunca vimos el tiempo. Vimos cambios, vimos movimiento, vimos procesos, y asumimos que había algo debajo coordinándolo todo. Como cuando ves sombras moverse detrás de una cortina y asumes que hay actores. El tiempo sería el escenario. El problema es que, cuando intentamos describir el universo completo con una sola ecuación, ese escenario desaparece. Pero tranquilicémonos un momento. Respira, podría haber una explicación simple. Tal vez el tiempo sigue ahí. Solo que escondido. Tal vez es como el dinero en una economía digital. No ves billetes físicos, pero el sistema sigue funcionando. Así que intentemos una analogía cómoda. Imagina que el universo es una película. Cada fotograma existe físicamente en la cinta. Todos los cuadros están ahí desde el principio. Sin embargo, cuando el proyector los reproduce uno tras otro, experimentas movimiento. Experimentas historia. Experimentas tiempo. Quizá el universo funciona igual. Todos los instantes existen simultáneamente. Lo que llamamos tiempo es simplemente el orden en que los experimentamos. Suena razonable, incluso elegante. Y aquí es donde parece que todo vuelve a estar bajo control. Porque si el tiempo es emergente, como la temperatura, entonces no es un error. Es una consecuencia. No desapareció. Solo no es fundamental. Según la física clásica, esto no debería ser un problema. Pero la medición dijo otra cosa. Y aquí empezó lo incómodo. Porque el modelo clásico dice algo muy claro. El tiempo es externo, universal, corre igual para todos. Newton lo imaginaba como un río absoluto que fluye sin importar lo que ocurra dentro del universo. Una referencia fija, un fondo estable. Luego llegó la relatividad y rompió esa comodidad. El tiempo dejó de ser universal. Se volvió flexible. Depende de la velocidad. Depende de la gravedad. Dos observadores pueden medir tiempos distintos para el mismo evento. Eso ya era perturbador. Pero aún seguía existiendo como dimensión. Seguía siendo parte de la estructura. Seguía estando ahí. El verdadero problema aparece cuando intentamos ir más profundo. Cuando intentamos describir el universo completo, no una parte. Cuando no hay afuera. Cuando no hay reloj externo que mida nada. Si el universo es todo lo que existe, ¿qué lo mide? Respecto a qué fluye el tiempo, no puedes decir que algo cambia con el tiempo si el tiempo es parte de lo que intentas describir. Es como intentar explicar el movimiento del tablero de ajedrez usando piezas que están sobre el tablero. No hay referencia externa. Y aquí entra nuestra metáfora. Una puerta que no debería abrirse. La física intentó abrir esa puerta al combinar relatividad con mecánica cuántica. Intentó describir la gravedad cuánticamente. Intentó escribir una ecuación que contuviera el universo entero. Y cuando esa puerta se abrió, el tiempo no estaba detrás. No había reloj. No había flecha. No había dirección. Solo una función que describe configuraciones posibles del universo. Estados, no procesos.
Es como si la realidad fuese un paisaje completo y nosotros insistimos en verlo como una carretera. Pero una carretera implica dirección. Un paisaje no. Hasta aquí, aún parecía controlable. Podríamos decir, está bien, el tiempo no es fundamental, pero emerge cuando el universo se vuelve complejo. Como la presión en un gas. Ninguna molécula individual tiene presión. Pero muchas juntas sí. Tal vez muchas partículas juntas generan tiempo. Problema resuelto. O eso parecía. Porque esta explicación tiene una grieta. Una pequeña, pero fatal. Si el tiempo emerge solo cuando hay suficiente complejidad, entonces en el universo temprano no existía. En condiciones extremas, como cerca del Big Bang, el concepto mismo de tiempo pierde sentido. No es que vaya más lento. No es que se detenga. Es que la ecuación no lo necesita. La puerta vuelve a abrirse. Y detrás no hay nada. Entonces intentamos otra explicación. Quizá el tiempo no es una dimensión física, sino una propiedad estadística, un efecto de la entropía. La famosa flecha del tiempo basada en el aumento del desorden. Vemos el tiempo avanzar porque el universo pasa de estados ordenados a desordenados, como un vaso que se rompe. Nunca vemos los fragmentos saltar y recomponerse. Eso nos da dirección. Eso nos da pasado y futuro. Perfecto, pero hay un problema incómodo. Las ecuaciones fundamentales de la física funcionan igual hacia adelante que hacia atrás. No distinguen dirección. El desorden no está en la ley básica. Está en la condición inicial. La flecha del tiempo no viene de las reglas. Viene del punto de partida. Y eso significa que el tiempo no está en la base, solo en la narrativa. Y aquí la metáfora se rompe. La puerta que no debería abrirse ya no conduce a una habitación vacía. Conduce a algo peor. Conduce a la sospecha de que el flujo que sentimos es una construcción interna, que el universo no avanza, que nosotros avanzamos dentro de él. Y si eso es cierto, entonces el tiempo no es el tejido del universo, es el mapa que usamos para recorrerlo. Hasta aquí, aún parecía controlable. Pero el siguiente paso destruye esa calma, porque no solo desaparece el tiempo en las ecuaciones, desaparece la necesidad de que exista. Y cuando una teoría funciona mejor sin algo que siempre consideraste fundamental, eso no es un detalle, es una advertencia. Y todavía no hemos visto el costo, porque cuando el tiempo deja de ser fundamental, no solo cambian las ecuaciones, cambia nuestra idea de realidad. Y aquí es donde empezó la verdadera ruptura. La primera anomalía no fue un accidente, no fue una mala calibración, no fue un error humano, fue registrada por instrumentos, y se repitió. Cuando los físicos intentaron describir el universo completo usando la ecuación que combina gravedad y mecánica cuántica, la famosa ecuación de Welle-de-Witt, ocurrió algo incómodo. El tiempo no estaba, no como variable, no como parámetro externo, no como eje. La ecuación describe el estado total del universo, sin necesidad de que avance. Eso no es una metáfora, es literal. El término tiempo desaparece. No hay derivada temporal. No hay evolución explícita, solo una función que contiene todas las configuraciones posibles. Y esto fue registrado en cálculos formales, no en discursos filosóficos. Pero no fue el único caso. La segunda ruptura fue peor, porque no vino de la gravedad, vino del corazón de la mecánica cuántica. En ciertos experimentos, como los de elección retardada, el orden temporal parece volverse irrelevante. La decisión de cómo medir una partícula puede tomarse después de que haya pasado por un dispositivo, y aún así el resultado parece depender de esa decisión futura. No estamos hablando de viajes en el tiempo. No estamos hablando de ciencia ficción. Estamos hablando de correlaciones registradas por detectores, repetidas, confirmadas. El instrumento mide, el patrón aparece, y el orden causal clásico empieza a tambalearse. Según la física clásica, esto no debería ser un problema. Pero la medición dijo otra cosa. Aquí quedó claro que los límites no estaban donde creíamos. La metáfora de la puerta que no debería abrirse ya no funciona. Porque no es una puerta. Es una estructura entera sin paredes. El tiempo no solo deja de ser fundamental en la ecuación del universo. También empieza a perder autoridad en experimentos reales. En el nivel cuántico, las ecuaciones funcionan igual hacia adelante que hacia atrás. La dinámica es reversible. Nada impide matemáticamente que un proceso ocurra en dirección inversa. Y eso destruye nuestra intuición más básica, que el pasado está fijado y el futuro no.
En las leyes fundamentales, ambos están descritos con la misma simetría. El problema es nuestra experiencia. Nosotros no somos simétricos. Recordamos el pasado, no el futuro, pero la ecuación no tiene esa preferencia. Y aquí aparece la segunda anomalía documentada, el entrelazamiento cuántico. Dos partículas separadas por grandes distancias muestran correlaciones instantáneas. No transmiten información más rápido que la luz, eso sería ilegal. Pero su estado está descrito como una sola entidad, no como dos objetos independientes que evolucionan en el tiempo, sino como una estructura conjunta. El instrumento mide una. El patrón de la otra parece, no porque haya viajado algo, sino porque nunca estuvieron realmente separadas en la descripción fundamental. Eso no destruye el tiempo directamente, pero lo vuelve secundario. La relación está en la estructura del estado, no en la secuencia temporal. Y aquí la sensación de control empieza a evaporarse. Porque si el tiempo no es necesario para describir el universo total, y si ciertos fenómenos no respetan nuestra intuición temporal, entonces el flujo podría no ser parte del tejido básico. Podría ser un efecto emergente de nuestra perspectiva limitada. Pero aún hay algo más inquietante. En cosmología cuántica, cuando se modela el universo primitivo, el tiempo puede transformarse matemáticamente en una dimensión espacial. No es poesía. Es una rotación matemática llamada tiempo imaginario. En ciertos modelos, el universo temprano no tiene borde temporal. No hay un antes del Big Bang, no porque estuviera oculto, sino porque la noción de antes deja de tener sentido. Es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta presupone una dirección que ya no existe. Aquí quedó claro que los límites no estaban donde creíamos. El límite del inicio desaparece. El límite del flujo desaparece. El límite entre pasado y futuro se vuelve difuso en el nivel más profundo. Y entonces aparece la pregunta que nadie quiere enfrentar. Si el tiempo no es fundamental, ¿qué hacemos con la muerte? ¿Con la irreversibilidad? ¿Con la memoria? Porque algo sí es irreversible en nuestra experiencia. Un vaso roto no se recompone. Una estrella que colapsa no vuelve a su estado original. La entropía aumenta. Pero las ecuaciones básicas no exigen esa dirección. Eso viene de condiciones iniciales especiales, extremadamente especiales, tan improbables que parecen diseñadas para permitir una flecha del tiempo. Pero el diseño no está en las leyes, está en el estado inicial. Y eso significa que la dirección temporal podría ser un accidente cósmico, no una regla universal. Aquí se rompe la última ilusión de estabilidad. No solo el tiempo no es fundamental, su dirección tampoco lo es. Es contingente, local, emergente, y si es emergente, podría no ser universal. Podría haber regiones donde el concepto mismo de antes y después no funcione como aquí. Podría haber dominios donde nuestra intuición temporal simplemente no aplica. No estamos diciendo que el tiempo sea falso en tu experiencia. Estamos diciendo algo más incómodo, que la experiencia podría no reflejar la estructura fundamental. La puerta que no debería abrirse ya no conduce a una habitación vacía. Conduce a un edificio sin arquitectura. Y entonces apareció el costo. Porque cuando eliminas el tiempo de la base del universo, no solo cambias una variable, cambias la forma en que entendemos realidad, identidad y causalidad. Y el precio no fue solo intelectual. Fue técnico. Fue experimental. Fue humano. Y eso es lo que viene ahora. Eliminar el tiempo de las ecuaciones no fue solo un gesto matemático. Fue una amputación conceptual. Porque durante siglos, el tiempo no fue una variable más. Fue el eje, la columna vertebral, la garantía de que el universo tenía orden. Cuando ese eje desaparece en la descripción más profunda, la estabilidad psicológica también se resiente. Y el costo no fue abstracto. Fue técnico. Fue experimental. Fue humano. Porque cuando los físicos comenzaron a tomarse en serio la idea de que el tiempo podría no ser fundamental, tuvieron que replantear cómo interpretar datos reales, cómo leer resultados, cómo entender lo que un detector registra. Si el tiempo no es básico, entonces las ecuaciones que describen procesos no están narrando una historia. Están describiendo relaciones. Eso parece sutil. No lo es. Durante décadas, muchos modelos fracasaron porque asumían evolución temporal donde quizás solo había correlación estructural. Algunos avances no se lograron con inteligencia, sino con sacrificios. Sacrificios de teorías enteras. Sacrificios de intuiciones que habían funcionado durante siglos.
Sacrificios de carreras construidas sobre una visión lineal del universo. Aceptar que el tiempo podría no existir como entidad fundamental no es una mejora estética. Es aceptar que nuestra experiencia directa no es una guía fiable de la estructura última. Y eso tiene consecuencias. Porque si el tiempo es emergente, entonces la causalidad también lo es. Y si la causalidad no es fundamental, entonces la idea de que una cosa provoca a otra podría no estar escrita en la base del cosmos. Podría ser una aproximación útil en escalas grandes, pero no una regla absoluta. Eso no significa que puedas ignorar causas en tu vida cotidiana. Significa algo más inquietante, que en el nivel más profundo, la realidad podría ser una red estática de relaciones, no una secuencia de eventos. El problema no desapareció. Solo aprendimos a convivir con él. En física, eso significa trabajar con teorías donde el tiempo aparece como parámetro interno, no externo. Un reloj construido dentro del sistema, no fuera de él. En cosmología, significa aceptar modelos donde el universo no comenzó en un instante, sino que posee una geometría cerrada donde la pregunta por el antes pierde sentido. En gravedad cuántica, significa explorar estructuras donde la evolución es una ilusión emergente de correlaciones. Pero el paradoxo es brutal. El mismo fenómeno que destruye nuestra intuición temporal permite entender cosas que antes eran imposibles. Sin esa reformulación, no podríamos abordar seriamente el problema del origen del universo. Sin cuestionar el tiempo fundamental, no podríamos intentar unificar relatividad y mecánica cuántica. Sin aceptar que el flujo podría ser emergente, no podríamos explicar por qué las ecuaciones básicas no distinguen dirección. El fenómeno destruye, y al mismo tiempo, habilita. Elimina el suelo bajo nuestros pies, y abre nuevas puertas. Ese es el paradoxo. El tiempo como ilusión no es una derrota. Es una herramienta más profunda. Pero no es cómoda, porque nos obliga a aceptar algo radical. El universo podría no estar avanzando. Podría simplemente ser una estructura completa. Y lo que llamamos presente sería solo una sección particular de esa estructura. Como una rebanada de un bloque sólido. La famosa idea del bloque universo. Todo coexistiendo. Pasado, presente y futuro no como etapas, sino como regiones. Eso no elimina la experiencia del cambio, pero la reinterpreta. No hay una hora universal desplazándose. Hay observadores atravesando configuraciones. Y eso nos deja con una verdad incómoda. Si el tiempo no es fundamental, entonces el nacimiento y la muerte no son eventos que ocurren en un flujo universal. Son relaciones dentro de una estructura mayor. Eso no hace que la pérdida sea menos real para nosotros, pero cambia su naturaleza ontológica. No hay un río que nos arrastra. Hay una geometría que recorremos. Y aquí está el precio emocional. Perder el tiempo como entidad básica significa perder la narrativa cómoda de progreso cósmico. No hay garantía de dirección fundamental. No hay promesa inscrita en la estructura. La ciencia no separa peligro y beneficio. A menudo son la misma cosa, en distintas dosis. El peligro fue cuestionar el tiempo. El beneficio fue descubrir que el universo puede describirse sin él. El peligro fue erosionar nuestra intuición más básica. El beneficio fue abrir la posibilidad de una teoría más completa. Pero la incomodidad permanece. Porque incluso si aceptamos que el tiempo es emergente, seguimos viviendo dentro de esa emergencia. Seguimos envejeciendo. Seguimos esperando. Seguimos recordando. Nuestra biología está programada para experimentar secuencia, para sentir duración, para temer el final. Y tal vez eso no sea un error. Tal vez el tiempo no sea fundamental en la base del cosmos, pero sí lo sea en la base de la conciencia. Y eso abre una última grieta que no vamos a cerrar aquí. Si el tiempo emerge de la complejidad, ¿podría desvanecerse en otras condiciones? ¿Podría ser distinto en otros dominios? ¿Estamos interpretando una estructura temporal con un cerebro diseñado para narrar historias? No hay conclusión épica aquí. No hay redención cósmica. Solo una sospecha persistente. Que la realidad es menos narrativa de lo que creemos. Que el flujo que sentimos podría no estar escrito en el tejido del universo. Que el error más grande de la física no fue una ecuación mal formulada, sino asumir que el tiempo era el escenario y no el efecto. Y si este tipo de fallos de la realidad te incomodan, este canal no es casualidad.